¿Qué tal, inversionistas? Estamos de regreso con ustedes, más pronto de lo que esperaba, la verdad que muy rápido para tocar el primer tema con todos ustedes. Y bueno, el primer punto, como lo he venido repitiendo, es el presupuesto. Así que vamos por el presupuesto. Bien, acá dentro de las ligas por acá les voy a dejar una plantilla para que vayan armando su propio presupuesto. Es un Excelito muy sencillo para que lo vayan llenando y para que ustedes empiecen a ejercitar un poco esto de la presupuestación y vayan registrando sus gastos, haciendo algunas cosas. Básicamente lo quiero dividir en tres grandes rubros, cuando lo más importante que tenemos que tener claro es nuestros ingresos mensuales, los que son fijos y los que son variables. Por ejemplo, yo tengo un salario, ese es fijo y ese, bueno, no se toca, y mes a mes mi salario siempre es el mismo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si un mes pido vacaciones, pues esas vacaciones me las pagan y esa es un ingreso extra, pero no lo recibo cada mes, solo lo recibo aquellos meses en los cuales yo disfruto de vacaciones, ¿no? O, por ejemplo, si tengo algún bono, ese es un ingreso extra, pero no lo contabilizo en mi presupuesto mensual porque pues es un bono que viene a lo mejor una vez al año, dos veces al año o qué sé yo. Si tú eres un emprendedor o una persona que tiene un negocio propio, pues tus ingresos serán variables, ¿no? Pero siempre tienes un margen de operación, entre un rango en el cual tú sabes que son los ingresos con los cuales vas a contar, ¿no? Entonces, si no conoces no tienes un ingreso fijo o no sabes cuál es tu ingreso fijo exactamente, trabajas en ese rango de ingresos que usualmente tienes, y pues si tienes más, guardas más, y si tienes menos, pues tendrás que sacar de donde estás guardando para cubrir los otros gastos, ¿no? Eso es un poco cómo podemos ir leyendo los ingresos. Es muy importante tener muy claro que los ingresos con los cuales tenemos que contar siempre sean después de impuestos y después de todos los descuentos, si tienes algún crédito de Infonavit, si por la mala suerte estás embargado o si X o Y razón, tú solamente cuentas con el alcance líquido, ¿no? O ese dinero que llega a tu cuenta. Entonces, acá en la plantillita dejé un ejemplo con 10,000 pesos, un salario ya líquido de 10,000 pesos mensuales, como ejemplo, nada más para empezar a rellenarlo. Y dividí en tres grandes grupos los gastos, ¿no? El primer grupo es el grupo que yo llamo gastos esenciales o gastos necesarios, gastos fijos. Algunos no van a ser fijos, pero otros puede ser que sí. Y entonces, esos son los gastos de los cuales nosotros no podemos prescindir, ¿no? Yo no puedo dejar de pagar renta porque si no me echan de la casa. Yo no puedo dejar de pagar mi tarjeta de crédito porque me van a comer los intereses vivo. Tampoco puedo dejar de comer, tampoco puedo dejar de vestirme y pues tampoco puedo dejar de moverme, ¿no? O sea, el transporte, el agua, los servicios esenciales, ¿no? Entonces, con eso, esos son los gastos que sí o sí yo tengo que asegurar que tengo que cubrir, ¿no? O que debo cubrir. Una vez que tengas definido, por lo regular siempre es la parte más grande. En este ejemplo, los gastos esenciales ascienden a un 54%, con lo cual es algo significativo, nos deja un margen algo corto para seguir haciendo modificaciones, pero no es tampoco exagerado, es algo que se puede controlar y que, bueno, puedes poco a poco ir trabajando con él. El segundo gran rubro, vamos a hablar de los gastos no esenciales. ¿Cuáles son los gastos no esenciales? Bueno, muy fácil. El café del día, el de Starbucks de todos los días, o el café del Oxxo, el que sea, ¿no? Porque si tú agarras y te compras un sobrecito y te lo haces en tu casa, te cuesta $1. Si lo compras en el Oxxo, te costó 20, ¿no? Esa es un poco la idea. Obviamente eso no te va a cambiar la vida si en el corto plazo, pero si eres una persona que cuando veamos al final de la plantilla, cuando llegues al dinero para invertir, quedas en números rojos, entonces sí es uno de los gastos que tendremos que considerar empezar a recortar, ¿no? Entonces, ahí puse aquellos como el cafecito del día, el Netflix. Hoy tenemos Netflix, Disney, Amazon Prime. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No sé, Spotify, YouTube Premium, X, Y o Z. Y lo que no tenemos muchas veces es tiempo de consumir todo, ¿no?
Entonces hay que analizar las suscripciones, hay que analizar cuáles realmente son las de valor agregado y también hay que empezar a buscar opciones, ¿no? YouTube Premium Family o Spotify para grupos, para la familia, o algún Netflix igual en un plan familiar y lo empiezas a repartir con tus familias, con tus compañeros, qué sé yo, y de esa manera, bueno, optimizas un poco el gasto y no te desprendes de uno de esos servicios que, bueno, mucha gente le gusta mucho, ¿no? Ahí también puse lo que es el teléfono celular. Esto va a variar para cada persona, pero me gusta dar unos ejemplos como para que tengan una idea de qué poner en cada lado. Pero bueno, a lo mejor si tú eres un agente de ventas, la renta del teléfono celular es un gasto necesario y no un gasto no necesario, ¿no? Eso, ahí es ad hoc a cada persona. Pero en este ejemplo lo pongo como un gasto no esencial. También puse la TV de paga, el megacable, o alguna otra cosa que tú tengas, y el gimnasio, ¿no? Que bueno, si algún mes no te alcanza para el gimnasio, pues sales a correr todos los días, están los aparatos que hay en los parques, haces en tu casa con alguna asistencia en YouTube o con alguna cosa que tú puedas gratis, y hay opciones que pueden sustituir ese tipo de gastos no esencial, por eso lo considero algo no esencial. Ahora, vuelvo al ejemplo anterior, si tú eres un físico-culturista, vives de dar asesorías, o más bien trabajas dando asesorías, pues obviamente el gimnasio se convierte en un gasto necesario, ¿no? Entonces ahí es donde cada persona tiene que jugar con su presupuesto. Después puse algo que yo llamo otros gastos. En este rubro de otros gastos quise considerar todo lo que fuera relacionado a ocio, o incluso a imprevistos, ¿no? Si tienes un auto, pues el mantenimiento del auto es algo que tienes que considerar dentro de otros gastos. Si bien no todos los meses lo vas a llevar al mantenimiento, pero por ahí el mes que le toque llevarlos te lleva a lo mejor el presupuesto de 2 o 3 meses el arreglarlo, ¿no? Eso es como para ir teniendo ahí la costumbre de siempre tomar en cuenta que el carro puede descomponerse en cualquier momento y que hay que tener ahí una bolsa que cubra esos gastos, ¿no? Porque pues no, con el presupuesto de un mes quizás no siempre puedas resolver el problema. Ahí también puse lo de los fines de semana, las cervecitas, las alitas, el boneless, los boneless, perdón, todo ese tipo de cosas que, pues, de ocio, de salir, de ir a la plaza, de, no sé, algo de fines de semana, de hacer para distraerse, que también es totalmente válido. Y pues ahí hay un estimado, pero bueno, no, a lo mejor no sales todos los fines de semana, o sí sales todos los fines de semana y te gastas muchísimo más en fines de semana que en gastos necesarios, y ahí es una primera oportunidad para recortar importantemente los gastos. Después puse los regalos. Sí, yo sé que ahorita no se puede por la pandemia, es una situación también que ha beneficiado y ha ayudado a ahorrar en algunas cosas, pero pues siempre regularmente nos invitan a fiestas, nos invitan a alguna cosa, o nosotros queremos darle un regalo a alguien, pues siempre hay que tener algo para dar, ¿no? De lo que nosotros tenemos. Una de las cosas importantes que hay que hacer con el dinero, pues también es compartirlo con alguien más, ¿no? Con tu familia, con tu esposa, en mi caso con mi esposa, con mis hijas, con mi mamá. De alguna manera también hay que dar, ¿no? Hay que dar algo para que la gente, pues, o sea, para que no todo sea ahorrar e invertir, ¿no? Tengas una holgura y empieces a tomar esto con naturalidad, no como una presión de tengo que ahorrar y no voy a gastar absolutamente nada, dejo de salir a fiestas, dejo de salir a todos. Ok. Si tú al final de tu presupuesto tus números están en verde, tus números están en verdes, pues entonces no tienes tanto problema, puedes seguir manteniendo este tipo de regalos, ¿no? Y al final dejé un rubro más que le puse restaurantes, que viene siendo algo más parecido a lo que son los fines de semana, ¿no? Una vez que tenemos bien registrados y bien analizados estos 3 rubros, pues hay que ver cuánto me sobra de mis ingresos, ¿no? Y ahí compartía yo una ecuación muy sencilla que básicamente es ingresos menos gastos. Y si me sobra dinero, o sea, si esa ecuación es mayor a 0, entonces ya puedo empezar a ahorrar y empezar a invertir y empezar a construir mi fondo de emergencias o mi fondo de oportunidad, o como tú lo quieras llamar, ¿no? Un fondo o un ahorro. Algo que, si bien no nos va a hacer ricos de la noche a la mañana, sí nos va a ayudar a que si tenemos alguna emergencia, nuestro presupuesto mensual no se vea afectado
y si ya tenemos inversiones en bolsa de valores o en otros instrumentos más sofisticados, tampoco se vean comprometidas si en algún momento tenemos algún problema. Entonces, bien importante que al final del ejercicio evalúes si tus números son verdes, cuánto te sobra, ¿no? En el ejemplo nos sobran el 24%. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese 24%? Muchas cosas, desde ahorrar para nuestro retiro a través de una Afore, construir un fondo de emergencia o empezar a invertir ya en instrumentos más sofisticados si ya tenemos esa cultura del ahorro, si ya nosotros estamos acostumbrados a ahorrar y si también nosotros ya estamos a lo mejor con algún pagaré bancario o alguna cuenta de débito, puedes empezar a estudiar qué instrumentos a lo mejor de disponibilidad diaria o de liquidez diaria nos dan una tasa de rendimiento moderada que por lo menos supere a la inflación y que haga que nuestro dinero preserve valor. Entonces, esos serían los primeros pasos. Una vez que veamos que tienen los números en verdes, hay que empezar a trabajar sobre dónde ahorrarlo y dónde empezar a hacer que ese dinero no pierda el valor. Si eres de las personas que lo tienes abajo del colchón, te diría, ve por él ahora y hay que empezar a buscar opciones porque está perdiendo del 4 al 5% al año, 4% es lo que nos dice el gobierno, aunque la inflación personal es muy diferente a la tasa de inflación que maneja el gobierno. Siempre, no sé, si tú compras algo de otro país o algo que sube más que lo que sube la inflación, pues ya tu inflación es diferente a la tasa que nos están diciendo el gobierno, ¿no? Entonces, bien importante, si tus números están en verdes, empieza a ver dónde te pagan arriba del 4%. Hay algunas opciones que vamos a ver en el siguiente video, vamos a platicar de ellas, cortito igual. Y si tus números no están en verde, entonces el primer punto de donde tenemos que recortar es de otros gastos, porque son gastos innecesarios. Podemos dejar de ir a fiestas sin ningún problema, podemos dejar de dar regalos porque evidentemente pues nuestra situación financiera no nos los permitiría, podemos dejar de comer fuera perfectamente, podemos dejar de ir al gym y hacer ejercicio en casa, podemos dejar de pagar el cable o un paquete más económico, podemos seguir ajustando. Esto en un primer paso. ¿Para qué? Para que si tienes números negativos, quiere decir que para subsistir mes a mes probablemente te estés endeudando. Entonces ese es el primer punto, detener el endeudamiento y si ya tienes una deuda, comenzar a pagarla. Si tu deuda es con una tasa de interés alta, estamos acostumbrados a ver tasas de interés en préstamos, por ejemplo, o grupales de hasta el 100 y pico %, una verdadera locura y una vergüenza que abusen de esa manera, pero las hay. Entonces, comenzar con el pago de las deudas y salir lo más rápido posible, ese sería tu primer paso. Tratar de que de alguna manera tus números sean verdes a través de la reducción de gastos y si puedes empezar a generar otra fuente de ingresos, eso sería lo ideal. Siempre es importante que cuando hablamos de otra fuente de ingresos y por lo regular pensamos en algo como vender, que es lo más común y lo más sencillo, pues busques algo que complemente a lo que ya la gente vende en tu zona, ¿no? Si mi vecina vende alitas, si yo pongo un puesto de alitas, pues tenemos el mismo mercado, hay 20 vecinos alrededor y pues me van a comprar a mí o a ella, pero nunca los dos juntos, ¿no? Y ahí yo le quito mercado y ni yo tengo el impacto que quisiera tener, ¿no? Pero si ella vende alitas, pues yo puedo vender dedos de queso y entonces, pues a lo mejor a alguien le interesa alitas más dedos de queso, ¿no? O si mi vecina vende ropa interior Victoria's Secret, pues yo busco ropa interior, a lo mejor Vicky Form, ¿no? Que es más económica y ahí busco otro mercado diferente al que ella está apuntando. Entonces, siempre trata de buscar un diferenciador que te ayude a que no le hagas una competencia desleal o directa en el mismo mercado a alguien más que ya tiene alguna cierta parte, porque pues al final de cuentas el alcance de las ventas en línea generalmente es el mismo. Por ejemplo, si vendes en Cosamaloapan, allá en mi pueblo, pues obviamente son las mismas personas a las que les estás vendiendo tú, a las que les estás vendiendo la persona A y la persona B.
Entonces, pues hay que tratar de encontrar un diferenciador para que a todos nos vaya bien o a todos les vaya bien, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. El primer paso, si estás en rojo, reduce gastos, ve en qué estás gastando de más. No te dejes guiar por las apariencias de los demás. Caras vemos, coches vemos, pero deudas no sabemos, y esa parte pues es algo que es personal, ¿no? Entonces, estúdiate a ti mismo, analiza tu situación económica, analiza tu situación financiera y sobre todo comienza a organizar tus gastos de alguna manera que sea sencilla y muy fácil de registrar. Te dejo el Excelito, descárgalo, no se puede editar ahí en la nube, descárgalo a tu teléfono, muy fácil, y empieza a trabajar en él y me vas contando en los comentarios cómo vas. Y nos vemos en el siguiente video hablando sobre bonos soberanos, CETES y deuda gubernamental.